Señor, venimos ante ti a pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, a pedirte que nos limpies, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar toda iniquidad, toda maldad, Señor. Confiamos, Señor, en que tú, Señor, lo harás para poder estar en esa relación correcta contigo, Señor, y que no haya estorbo, Señor, para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, para que tú sigas escuchando nuestras oraciones, Señor, para que no haya estorbo alguno el cual nos pueda perjudicar, Señor, en nuestro caminar en el centro de tu voluntad. Pedimos por todas las personas que van a escuchar, la congregación, las personas que siguen este canal, Señor, que esta prédica, Señor, tú seas exaltado, glorificado, honrado, que seas tú el que realmente hable a los corazones, porque tú eres quien cambia los corazones, Señor. Tú eres quien realmente con tu poder, con tu autoridad, Señor, tocas vidas, y no lo haces a la fuerza, Señor, sino que tocas esa conciencia, Señor, para que ellos puedan realmente darse cuenta de cuánta necesidad tienen de buscarte, Señor, de volverse a ti, Señor, de arrepentirse y volverse a ti, Señor. Te pido por todas las personas que no te conocen, Señor, que este mensaje también sea para ellos de bendición, Señor, y que sean tocados sus corazones, sus vidas, Señor. Y para los que ya te conocen, que crezcan en conocimiento y gracia, Señor, que ellos realmente se llenen y se gocen y se deleiten de esta palabra, Señor. Bendícenos, Señor, como iglesia, Casa sobre la Roca. Bendice a las personas que lo escuchan. Bendice a las personas que no conocen y van a escuchar de ti, Señor. Prepara sus corazones como esa tierra fértil, Señor, donde caerá esta semilla, Señor, que pues de alguna manera, Señor, tu palabra no vuelve vacía a ti, Señor, sino que dará un fruto, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu santo nombre este domingo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con el capítulo 14 del libro de Hechos los Apóstoles. Nos quedamos en el capítulo 14, vamos a ver del versículo 1 al 28. El tema de hoy concluye con éxito el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Repito, concluye con éxito el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. La semana pasada nos quedamos donde Pablo y Bernabé habían sido enviados a predicar el Evangelio, ese viaje misionero. Fueron ellos a predicar el Evangelio, a ser discípulos, a plantar iglesias. Ellos fueron enviados de la iglesia de Antioquía, pero fue por orden del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo fue el que dijo que los escogía y que los apartaba y los enviaba. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, en ese viaje se aparta de ellos, y en Antioquía de Pisidia, después de haber predicado y que varios se habían convertido, pues mucha gente se enojó e incitaron a otras personas y fueron perseguidos. Pablo y Bernabé fueron perseguidos y fueron expulsados de sus límites. Es importante recordar esto para que podamos entender lo que sigue. Los apóstoles viajaron a otros lugares que son los que vamos a ver hoy. Iconio, luego Listra y Derbe, y en esas citas es donde se le llama por primera vez apóstoles a Pablo y a Bernabé. Pero Bernabé no como aquel apóstol que fue nombrado entre los 12. Los 12 es un número que el Señor escogió, eligió, son apartados, pero el nombre de apóstol, o sea, significa uno que es enviado. Aquí es por primera vez mencionado. Nuestra cita de Hechos 14, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios.
Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Vamos a hacer una pausa acá. Aquí estamos viendo que los líderes de la sinagoga en Antioquía de Pisidia acababan de haber expulsado a Pablo y a Bernabé de esa ciudad. Sin embargo, cuando ellos llegaron a Iconio, ellos empezaron a predicar el evangelio en la sinagoga como se acostumbraba en cada lugar que llegaban. Ellos ya lo tenían como esa costumbre. Pablo y Bernabé tuvieron éxito entre los judíos y los griegos, presentando el mismo evangelio a ambos. El hecho de que judíos y griegos creyeran muestra que Pablo predicaba la misma cosa a ambos grupos, como lo hizo Pedro ante los gentiles en Cesarea. La salvación tiene que ser notable que es en el Señor Jesús, y nos apropiamos de ella al creer en Él, que es confiar en Él, que es depender de Él. El éxito, pues allá habrá sido algo refrescante para los apóstoles, pues después de haber sido perseguidos por los de Antioquía, de Pisidia, pues se habrá caído de bien, habrán sentido bien, habrá sido refrescante, porque tuvieron éxito en ambos lados, pero solo que allá sí fueron perseguidos. Podemos notar que debido a ser perseguidos, pues Pablo y Bernabé se fueron para Iconio, y esto nos enseña que Dios permite este tipo de cosas, de persecución, porque no afecta su plan. En este caso, al contrario, el plan de Dios era llegar a Iconio. Entonces esto fue usado para que lleguen a Iconio. Habrá tiempos de oposición que podamos ver o creer que es algo que no debió pasar, que tal vez nos fue mal, pero no lo veas así. Esos tiempos de oposición y persecución, tal vez creamos que fue una lástima, se diera de tal manera, pero hay que verla con la perspectiva de Dios. Hay que estar fijándonos en cómo ve Dios. Y esta pues es que si Dios lo permite, la perspectiva de Dios, que si Dios lo permite y nos lleva a otro lugar, pues es la perfecta voluntad de Dios, es el tiempo que a Él le ha placido obrar en otro lugar. O sea, a Él le ha placido, termina nuestro tiempo acá, ahora vamos a otro lugar. Es la misericordia de Dios que se va extendiendo por gracia a otros lugares, pues donde la gente, pues ya el Señor ya preparó sus corazones, van a ser receptivos y van a deleitarse en ello, ¿no? Habrá oposición siempre y persecución donde quiera que prediquemos, siempre va a pasar. Y no somos enviados a pelear con la oposición mano a mano, no, solo debemos dejar llevarnos por el Espíritu Santo, por Dios, y no por nuestra razón o nuestra propia perspectiva, ¿no? En otras ocasiones, pues, Pablo como que se inclinaba a querer quedarse un tiempo más en esa región o en otras regiones con la intención de fortalecer a las iglesias, con la intención de darles más enseñanza. Pero eso era necesario que sucediera para que recuerden ellos que fueron enviados a otros lugares, a varios lugares, que recordaran quién los envió ahí y para qué los envió ahí. Quién los apartó y los envió, el Espíritu Santo los apartó, el Espíritu Santo los envió, y obviamente la persecución de Pablo y Bernabé que tuvieron en Antioquía de Pisidia fue lo que Dios permitía para dirigirlos a Iconio y luego a otros lugares. Así, si no fuera así, créeme que Dios haría lo que sea para hacerlos permanecer en Antioquía de Pisidia, para que su plan, pues obviamente, siga, pero esto no afectaba y su plan seguía como Él lo propuso. Pablo y Bernabé pues seguían presentando el Evangelio de una forma increíble. Era tan impactante que el mensaje invitaba a creer. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba convenciendo de pecado, estaba siendo respaldada la palabra por Dios. Y eso es importante. A veces no solo es que uno dé el mensaje, sino es orar para que el Espíritu Santo obre, convenza, prepare corazones, toque los corazones para que sean receptivos y sean convencidos de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, aquí vemos algo que es importante para el predicador. La manera en la que predicaban, pues vemos que el Espíritu Santo estaba obviamente en sintonía con ellos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba obrando a través de Pablo y por eso había esa convicción, por eso traía convicción a esas personas y motivaba a la gente a creer en el mensaje de quién es el Señor Jesús y lo que había hecho por ellos. El médico Lucas que escribió, que es quien escribió este libro, pues inspirado por el Espíritu Santo,
dejó muy claro que no todos los judíos de Iconio habían creído. Solo dice que muchos creyeron, en el versículo 1 lo dice. Sin embargo, algunos no solo rechazaron el mensaje, sino que corrompieron los ánimos de otras personas para que rechazaran el mensaje, y no solo el mensaje, sino a los mensajeros. Fueron piedra de tropiezo para muchos, y realmente, pues obviamente el mal es el que obra en esta parte, ¿no? Esto trajo a consecuencia que se quedaran allá un tiempo más, el tiempo necesario para poder enseñar, pues debido a esta oposición. Y esta intención pues fue para enseñarles todo el conocimiento básico, porque necesitaban ellos el conocimiento básico para poder mantenerse firmes y fuertes en la fe, en una ciudad con tanta oposición, ¿no? Y a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé continúan predicando con denuedo. O sea, ¿qué es eso? Que con valor. Y ese valor es muy importante en la vida del cristiano, porque situaciones como estas pues nos hacen renunciar inmediatamente, pero cuando tenemos este denuedo, o sea, este valor, pues seguimos predicando, a menos que vamos las cosas tan fuertes que digamos, bueno, hay que ser prudentes como las serpientes. O sea, somos sencillos sin caer en provocación, pero somos prudentes. Y obviamente con ese valor, Pablo y Bernabé tocaban las vidas de otros con el poder del Espíritu Santo. Realmente ningún apóstol puede realizar un milagro por sí mismo. No se puede hacer alguna señal o algún prodigio solo por sí mismo, sino cuando Dios da esa concesión especial, este poder, obviamente Dios lo libera. No reside en el hombre todo el tiempo, sino que Dios decide quién y cuándo usarlo, ¿no? Y esto ha causado controversias, porque muchos engañadores en todo el mundo hacen creer que ellos pueden realmente hacer estos prodigios, hacer estos milagros por su propia voluntad, dando sanidades, orando, como obligando al Señor, según ellos hablándole al Señor, ¿no? Como obligando al Señor a hacer cosas que los benefician. Y esto es diabólico, y es triste que la gente que no conoce de la palabra, pues obviamente también caiga y también generalice que todos los cristianos se enfocan en hacer este tipo de cosas como fraude, obviamente blasfemando en la palabra de Dios, ¿no? Por culpa de esos ministros de Satanás, pues muchas gentes caen en el error de generalizar, ¿no? Los verdaderos cristianos, pues obviamente se dejan dirigir, o sea, no se rigen solos, son guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre los va a guiar, ¿a qué? A glorificar a Dios, y siempre va a apuntar a seguir a Cristo. Y Cristo dijo en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la gran enseñanza del Maestro, de nuestro Pastor, de nuestro Señor y Salvador. Él dijo claramente: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tristemente estas personas que andan engañando a la gente, obviamente ellos tuercen las Escrituras. ¿Quiénes se creen estos que incitan a la gente a creer en milagros diabólicos y decir que los hacen en el nombre del Señor Jesús? Es una blasfemia, ¿no? No sigan siendo engañados, y arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y arrepentirse no es una palabra mala. Arrepentirse significa volver a Dios, dar un cambio de dirección. Si yo estoy caminando para el mundo, ahora camino hacia Dios. Las obras milagrosas, pues obviamente se dieron acá y confirmaban el mensaje del Evangelio de Cristo, que es lo que ellos estaban predicando. Ellos acá le llaman a la palabra de su gracia, y esta es la única palabra por la que ambos, tanto judíos y gentiles, pudieron ser salvados en las mismas condiciones. No se puede ser salvo por milagros, no se puede ser salvo por testimonios. Solo el Evangelio de Cristo Jesús cambia a las personas. Solo por el oír la palabra de Dios puede ser convencido de pecado. No por los milagros o señales, ni por tu propia sabiduría, ni por obras, porque es un don de Dios para que nadie se gloríe, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice el Señor. El Evangelio aquí es llamado el mensaje de su gracia, porque la gracia divina era el tema principal en estos tiempos, y es el tema principal hoy día. Cuando el Evangelio comenzó a llegar a todas esas zonas, obviamente la oposición apareció otra vez. Ahí estaba Pablo y Bernabé hablando, predicando, y la oposición se aparece de nuevo, se reúne y empiezan a enfrentarlos y a apedrearlos. Y esto forza a Pablo y a Bernabé a dejar Iconio, y se fueron viajando a Listra.
que queda como a 20 millas de distancia. Y después sigue Derbe. Su perseverancia en medio de las dificultades no significaba que era tiempo de que se convirtieran en mártires, o sea, de que murieran allá. No. Ellos si vieron que acá ya no podían seguir, el Señor les había dicho, sacudan los pies y sigan a la siguiente. William Ramsay demostró que Listra y Derbe sí estaban juntas en la provincia romana de Licaonia, pero esto fue en el año 37 y 72 después de Cristo, así que fue en el periodo exacto en que estos eventos de Lucas en el libro de Hechos, pues obviamente tomaron lugar, ¿no? Este tipo de precisión persuadió a este Ramsay, William Ramsay, de que el relato bíblico fue cierto, o sea, trajo una veracidad, especialmente era un lugar donde se pensaba o la palabra era algo así como que fábulas, pensaban que eran fábulas e historias en un lugar que no existía, ¿no? Inventadas. Y pues obviamente este William Ramsay corroboró, y esto da más veracidad a las escrituras, aunque para el cristiano esos comentarios están de más, porque el cristiano no vive por comentarios o por ratificar o corroborar cosas. El cristiano vive por fe. El cristiano cree en toda la palabra de Dios, no en partes, en toda. Entonces dice que llegaron a Listra, allí en Listra y cerca estaba Derbe, ¿no? Pero llegaron a Listra, y dice el versículo 7 de Hechos 14, y allí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y que constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Hacemos pausa acá. Los dos apóstoles, Pablo y Bernabé, habían realizado muchos milagros, y aunque habían hecho muchos milagros, el enfoque principal siempre fue predicar el evangelio de Cristo. Ellos primero predicaban, y si a Dios le placía, se hacían los milagros. Pero los milagros no salvan, el evangelio salva. Se dice que debido a las prédicas que estaba escuchando este hombre lisiado que estaba predicando Pablo, escucha, y por el hecho de escuchar realmente la palabra de Dios, poner la atención debida, pues este hombre mostró un rostro hacia Pablo que tenía una actitud que mostraba que como que él creyó en el Señor Jesús, como que su cara mostraba que Dios podía tocar su vida, y tenía fe para ser sanado. Este hombre obviamente estaba imposibilitado de los pies de siempre, dice acá, y esta imposibilidad
pues hizo que prestara toda la atención posible para escuchar acerca de las obras del Señor en la cruz, ¿no? Y a creer que fue también por él que Cristo murió y resucitó. Y es más suave y receptivo el corazón de una persona que vive en una adversidad como esta. Este hombre es lisiado desde nacimiento, no podía caminar y como que tenía el corazón más receptivo, más suave que una persona que vive con una estabilidad económica bien, con una persona que tiene salud. O sea, ese hombre lisiado, su corazón estaba como una tierra fértil, para que al caer la semilla, que es el Evangelio, dé un hermoso fruto. Y no todos tienen esta recepción, no todos tienen esta tierra fértil, aunque deberían. Pablo observó y vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Había algo que evidenciaba la fe de este hombre por Cristo. Y es un hecho que Pablo tenía el don del discernimiento y supo que Dios quería sanar a este hombre. Y en ese preciso momento, esas personas, obviamente, las multitudes presenciaron un milagro asombroso, algo increíble a los ojos de muchos. Sin embargo, su idea de quién es Dios ante la multitud no había cambiado. Por ese motivo, era lógico que ellos pensaron que Pablo y Bernabé eran como dioses paganos. Este milagro solamente atrajo la atención, no cambió los corazones, pero no trajo la atención para que sean receptivos al mensaje de las buenas nuevas, sino para satisfacer sus propias necesidades de sanidad y obviamente otras egoístas. Ellos querían milagros. Entonces podemos aprender de esto que el milagro o los milagros en sí no salvan a nadie. En la mitología griega era común que los dioses vinieran a la tierra en forma humana, aunque no siempre lo hacían por el bien del ser humano según ellos, y la gente de Listra pues tenía su leyenda que contaban que una vez Júpiter y Mercurio habían visitado la ciudad de ellos disfrazados de mortales, pero que nadie mostró hospitalidad en ellos, a excepción de una pareja de ancianos. Entonces dicen ellos que esto encendió la ira contra ese pueblo y destruyeron a toda la población, a excepción de la pareja de ancianos que se mostró obviamente hospitalaria, ¿no? Entonces dicen que esto pues obviamente pasó, y tal vez por creer en esto, al ver lo que estaba pasando, pues con este lisiado, donde Pablo realmente lo levantó, pero no fue Pablo, sino fue el Señor usando a Pablo, pues pensaron que ellos eran esos dioses. Habrán pensado que era Mercurio, que era conocido como el mensajero de los dioses, así que tuvo sentido, porque la gente de Listra obviamente veía que Pablo era el que más hablaba, el que predicaba, entonces lo llamaron Mercurio, y a este Bernabé, pues como tenía un aire de autoridad sobre Pablo, lo llamaron Júpiter. Entonces Pablo y Bernabé pues no estaban comprendiendo qué estaba sucediendo, porque hablaban en una lengua rara llamada licaónica. Hasta que fue obvio que estaban preparando ya sacrificios para rendirles honor y gloria, o sea, una adoración. Pues fue que ellos se dieron cuenta y rasgaron sus ropas. Esto es símbolo de indignación, símbolo de blasfemia, porque se presentó el sacerdote de Júpiter para traer toros y guirnaldas para sacrificio. Su reacción de Pablo y de Bernabé fue una reacción judía hacia una blasfemia. Pablo les decía que sus prácticas paganas no eran correctas, que dejaran de hacer eso y se convirtieran a Cristo. Vemos acá a Pablo que no tenía temor, él estaba con ese denuedo, no tenía miedo de confrontar a esa multitud con la verdad. Y la verdad era que la idolatría estaba mal. Ellos tenían realmente en su corazón idolatría, ellos tenían, se fijaban en los dioses paganos. Ellos tenían que convertirse de la idolatría a Cristo. Y cuando Pablo les contaba acerca del Señor Jesús y lo que había hecho por ellos, era con la intención de que conocieran la verdad, porque sólo así podrían ser libres, porque sólo así se convertirían de esas vanidades al Dios vivo. Porque no se trata de añadir un Dios más a su colección de dioses paganos. El Señor Jesús no puede ser agregado a esas formas paganas. El Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, quien creó todo este universo, lo visible y lo invisible, era una falta de respeto para él. Y Pablo les predicaba que quién era Dios, para que consideraran realmente a ese Dios real, al que está detrás de toda la creación, que no era otro de los dioses griegos insignificantes, imaginarios.
Pablo menciona que las bendiciones derramadas que el Dios verdadero daba por gracia, como las lluvias del cielo, los tiempos fructíferos, el sustento, la alegría de corazones, eran cosas que esta gente estaba equivocada pensando que Júpiter se las daba. Pablo les dijo, estas bendiciones no vienen de Júpiter, vienen del Dios verdadero que vive en el cielo y no de Júpiter. Y Pablo predicó un poco diferente en este lugar, si se dan cuenta, porque se apegó a la revelación de la gloria de Dios, a la naturaleza, a los animales, a las cosas que son evidentes para todo ser humano, al observar al mundo que te rodea. Y más adelante Pablo lo predicaría a los romanos, algo muy similar en Romanos 1:20, donde dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces vemos que aunque ellos fueron muy convincentes, en este caso Pablo y Bernabé, con estas multitudes, no pudieron impedir que estas personas se entercaran en ofrecerles sacrificios de animales en su honor. Pablo y Bernabé obviamente no las aceptaban, porque para ellos era blasfemia. Si aceptaban algo así, se condenarían, como pasó con Herodes, que se adjudicó la gloria de Dios y fue muerto. Pasaron ratos desagradables con esto, tratando de hacerles entender, pero se negaban. Mismo Juan, cuando fue llevado en revelación al cielo y ante un ángel, el ángel le estaba hablando y se quiso postrar, y el ángel le dijo, no, soy como tú. O sea, realmente solo a Dios hay que adorar. Lo mismo pasó con Pedro, con el centurión, con Cornelio. Cuando se postró, le dijo, no, soy un hombre. Dios es el que merece toda la adoración. Y el mismo Señor Jesús lo dice. Solo a Dios debemos adorar. Solo a Dios. No podemos ni recibir ni dar adoración a nadie más que a Dios. Entonces aquí vemos que estaban en esta situación y pues el mal siempre tiene que aparecerse para oponerse. Cuando pues ve que su equipo está perdiendo integrantes, ¿no? Y aparecen los oponentes que los habían correteado anteriormente allá de Iconio. Vinieron hasta Listra a causarles problemas a Pablo y a Bernabé. Se parecían a Pablo en los tiempos en que Pablo asolaba y perseguía a la iglesia. Estos incitaron a la gente de Listra contra los apóstoles y terminaron apedreando a Pablo, al que estaba predicando. Y la intención era ejecutarlos a los dos con las piedras. Y obviamente pues es algo que vimos anteriormente. O sea, ellos un ratito o un momento antes pues estaban dejándose llevar por las prédicas y las palabras de Pablo, por ver los milagros. Y obviamente estaban siguiendo la corriente que Pablo estaba hablando. Pero vienen otros y los manipulan de alguna manera, que empiezan a ir en contra de ser adorados porque los querían adorar, ahora a ser manipulados para matarlos. Como le pasó, esto me recuerda cómo le pasó al Señor Jesús cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué pasó? Lo recibieron con alabanzas, con honra, o sea, le hicieron una adoración. Pero 5 días después, ¿qué estaban haciendo esas mismas personas? Después de haberle dado honor, después de haberle dado alabanza, ¿qué estaban haciendo? Lo estaban condenando. Crucifíquenlo, decían. Su cambio fue radical, y esto nos habla de que muchas personas vienen según a los pies de Cristo, a rendir su vida en Cristo, pero a veces solo son emociones. Y es demostrado en cómo su manera de llevar su vida es igual a la de antes. O sea, por un momento cambian y por otro ya están viviendo como antes. Su admiración por el milagro y su deseo por honrar a Pablo y a Bernabé como dioses no duró mucho. Y eso sucede con la gente hoy día. Ese deseo de honrar a Dios, esa admiración por lo que Dios ha hecho según ellos en su vida, porque ellos supuestamente creen en que Dios ha tocado sus vidas, no dura mucho. Y es muy peligroso, Hay que tener cuidado, hay que también no caer en engañar a la gente que con una oración ellos pueden llegar a los pies de Cristo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber un convencimiento por el Espíritu Santo, tiene que el Espíritu Santo convencer de pecado en esa conciencia, en su fe natural. Entonces es muy peligroso
creer realmente rápidamente en personas que dicen que ya han tenido un cambio, ¿no? Hay que observarlos. Es muy peligroso también para cualquier líder espiritual, en el caso de Pablo y de Bernabé, cultivar o permitir cualquier tipo de adoración. También eso es importante mencionarlo. La misma gente que a veces da un honor al líder espiritual y el líder obviamente lo recibe, más adelante esta gente va a sentirse terriblemente traicionada cuando este líder se vea que es humano, o sea que va a cometer errores. Entonces Pablo fue milagrosamente preservado por el Señor, porque fue apedreado. Y no crean que piedritas, son piedras grandes, a veces hasta rocas. Algunos piensan incluso que fue asesinado y que fue traído de nuevo a la vida, pero eso no lo sabemos porque no lo dice bien la Biblia. El Señor nos ha dado luz a esto. O sea, lo que era apedrear le llamaban lapidación, y era una forma pues efectiva para ellos, confiable para ellos, para hacer una ejecución. O sea que no había error en esto, ¿no? Y más adelante, pues obviamente vemos a Pablo escribir sobre esto. Él habla sobre las marcas en su cuerpo como credenciales por amor al Señor Jesús. En Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y en 2 Corintios 11:25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Esta es la vez que menciona. 3 veces he padecido naufragio, y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces aquí vemos cómo más adelante Pablo pues escribe sobre esto. Él escribía realmente y lo que profesaba lo vivió. Marcas de la persecución tenía Pablo. Pablo de hecho habrá meditado después de esta lapidación, habrá pensado en Esteban cuando fue apedreado y cómo él había sido parte de su ejecución. Habrá hecho conciencia. Cuando Pablo fue levantado, o no sabemos si revivido, no huyó a la ciudad siguiente, sino que regresó. Inmediatamente volvió, entró a ella, pero no lo hizo para buscar pleito ni nada de eso. Él había sido expulsado de Antioquía, en Iconio, también por esos mismos que vinieron acá y causaron revuelta allá, y él estaba decidido a dejar en ese lugar, pero obviamente en sus propios términos. O sea, él iba a dejar Listra en sus propios términos. Y eso pues muestra valentía, ¿no? O sea, dice que al día siguiente se fue. O sea, a pesar de la adversidad, pues la obra de Dios continuó, porque Pablo no se fue otra vez en Antioquía, sino que se fue a otro lugar diferente que estaba cerca, Derbe. Pablo y Bernabé continuaron predicando el evangelio allá en Derbe. Estaban ellos siguiendo con su plan, el plan de Dios, haciendo discípulos como el Señor lo había ordenado. Entonces, cuando decidieron regresar a Antioquía, ahora sí pasaron por las ciudades que habían visitado antes, con la intención de fortalecer a los cristianos en esas ciudades, porque no solo se trataba de que se conviertan y ya, sino que ellos tenían que darles más conocimiento y tenían que hacerlos discípulos, porque para eso fueron enviados. Y muchos cristianos hoy día solo se han convertido, pero no son discípulos. Necesitan volverse discípulos, necesitan caminar con el Señor Jesús. Y se dice que no es cosa fácil, de verdad no es fácil, no lo es. Se presentan pruebas tras pruebas en este querer caminar tras el Señor. Y se necesitan ánimos, fortaleza, una fe bien fortalecida, bien firme. Por eso Pablo dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no sé si recuerdan, pero Pedro, cuando aún no estaba maduro, cuando el Señor le estaba diciendo que tenía que ir a padecer y a morir, un poquito antes había dicho que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo: o sea, mi Padre te lo ha revelado, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Entonces aquí Pedro ya creía que como Dios le había revelado algo, pues él ya estaba en la voluntad de Dios, ya tenía ese conocimiento y confiado. Cuando el Señor Jesús hablaba de ir a morir a Jerusalén, él se interpone, se vuelve un obstáculo para la meta del Señor Jesús, y le dice: Señor, no permitiré, Dios no permitirá, no vayas, y empieza como a querer persuadirlo para que no vaya a morir a la cruz. Y el Señor duramente le dice: quítate de mí, Satanás. Realmente la falta de madurez de Pedro, la falta de oración de Pedro, la falta de enfocarse en la percepción de la palabra de Dios,
obviamente ocasiona que el mal nos pueda engañar. En este caso, pues obviamente Pedro fue manipulado y no quería que siguiera el ministerio, o sea, el plan de Dios, ¿no? Entonces vemos que hay situaciones, tribulaciones que tienen que venir. Allá en ese momento Jesús le está diciendo, tiene que suceder esto, tengo que morir porque es la única manera de empezar este reino, es la única manera de salvarles. Entonces aquí vemos a Pablo que dice que es necesario las tribulaciones, o sea, es necesario pasar por situaciones adversas antes de la gloria de Dios. Mucha gente quiere evitar y cortar camino y directo la gloria de Dios. No se puede. Es imposible. El Señor ha puesto un camino sinuoso, una puerta angosta o estrecha y un camino estrecho o angosto. Entonces, para entrar al reino no es directo a la gloria. Tenemos que caminar tras de Cristo y seguir a Cristo. Él fue injuriado, Él fue ofendido, mintieron de Él, hicieron muchas cosas con Él. Y si nosotros seguimos sus huellas, va a haber ciertas cosas como estas atacándonos a nosotros. Va a haber oposición. Así que este mensaje que decía Pablo, pues obviamente traía temor. Es un mensaje de un hombre de Dios que vivió esto, que siguió las huellas del Señor Jesús y que ayudó a fortalecer y a exhortar a los discípulos, porque Él los ayudaba. Necesitamos de la ayuda, no podemos solos. Somos una iglesia, una unidad. Lamentablemente mucha gente no quiere vivir en unidad y quiere vivir en sus propias perspectivas, en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, y esas personas lamentablemente tienen orgullo, no han rendido su vida a Cristo. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, no en lo que nosotros creamos o pensemos. Eso no importa, lo que importa es la palabra, la perfecta y la verdad absoluta de Dios. Entonces, este mensaje que daba Pablo, de que teníamos que pasar por muchas tribulaciones antes de que entremos al reino de Dios, hoy día es un mensaje muy poco vivido. A muchas personas se les ha olvidado. ¿Por qué? Porque quieren estar cómodos. No van por ese camino estrecho que trae pruebas, que trae adversidades, que trae aflicciones, porque consideran cualquier clase de tribulación contraproducente para la vida cristiana. Y obviamente están errando al no darse cuenta que es significativo el sufrimiento en ese camino, en ese plan de Dios. Es significativo. Pablo y Bernabé estaban comprometidos a predicar el evangelio para conversión, pero también tenían que hacer discípulos y también tenían que establecer nuevas iglesias, lugares donde los nuevos cristianos pudieran crecer y establecerse en el Señor. Los apóstoles habían predicado, habían presenciado el poder del Espíritu Santo en la conversión de muchos, no solo en un lugar, en diferentes lugares, pero apenas se les había enseñado algo básico. Y debido al poco tiempo que estuvieron con ellos, ¿cómo podrían mantenerse firmes en la fe estas personas nuevas en la fe? ¿Cómo podían crecer? ¿Cómo podían sobrevivir a la oposición? Y todo eso pues daba como dudas, como cómo va a suceder si esto apenas tengo un par de semanas acá compartiéndoles. Pero increíblemente el Espíritu Santo, que es Dios, los guiaba a Cristo, los fortalecía en la fe y los hacía crecer en conocimiento y gracia. Esto quiere decir que el trabajo estaba siendo realizado por Dios porque es su obra, es su iglesia. Pablo y Bernabé sabían que estas iglesias debían tener una administración adecuada, pero al ver que el Espíritu Santo estaba obrando de manera increíble, ¡wow!, estaban sorprendidos, estaban totalmente sorprendidos. Vemos a Pablo realmente enfocado en llevar la palabra a lugares donde el Espíritu Santo les decía. Eso es muy importante igual, porque mucha gente se enfoca en seguir su propia perspectiva, sus propias ideas. Pero no, vemos que Pablo y Bernabé seguían el consejo, seguían el mandato, o sea, no tenían que ser llamados la atención a cada rato. De hecho, esto me recuerda cuando él estaba yendo para Asia y obviamente
Él quería llevar el evangelio, que es algo bueno. Pero dice ya que el Espíritu no se lo permitió y que vino una revelación en sueños donde le decía a un hombre, ven a tal lugar, no recuerdo muy bien el nombre. Entonces vemos que Pablo y Bernabé pues seguían lo que realmente a lo que fueron mandados, ¿no? A lo que fueron enviados. Entonces estos hombres estaban pasando por esta adversidad y Pablo por eso pues dice que es necesario que pasemos por esto, ¿no? Pero, ¿cómo podían mantenerse firmes estas personas? Dijimos que el Espíritu Santo estaba obrando, el Espíritu Santo los estaba capacitando, que el Espíritu Santo los estaba haciendo crecer. Entonces vemos que el Señor obviamente había obrado, porque es su obra, había obrado en ellos. Realmente no tenían que meter tanto las manos allá, ellos ya habían hecho su trabajo. Y obviamente ellos lo que hicieron fue ayunar y orar por ellos y entregárselos al Señor, o sea, encomendarlos al Señor. ¿Por qué? Porque solo Dios podía mantener esa iglesia saludable. Era el Señor en quien había creído y no en Pablo, no en Bernabé, no en los ancianos, sino que la iglesia pertenece al Señor Jesús. Y Él se va a ocupar de la obra. De alguna manera, Él va a ver la manera de cómo ocuparse. No siempre va a ser de la misma manera, pero el Señor Jesús usa a las personas para enseñar, para dirigir, como Pablo hizo más adelante con Timoteo. Acá en el versículo 24 en adelante dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Aquí terminamos el capítulo. Vemos que ellos se regresaron más o menos por la misma ruta en la que habían ido, solo que no se detuvieron en la isla de Chipre, sino que navegaron a Antioquía. De esa manera llegaron más rápido a la congregación y obviamente a su hogar, ¿no? La llegada de Pablo y Bernabé pues, corroboraba que la misión inmediata había concluido, había sido completada, aunque ese solo fue el primer viaje misionero, porque el trabajo de plantar nuevas iglesias y fortalecer a las ya existentes no había terminado, esto iba a seguir. Este solo fue el primero de muchos viajes misioneros. El éxito del evangelismo entre los gentiles y la bendición de Dios obviamente fue demostrada y fue dada por testimonio en la iglesia de Antioquía. Mostró que lo que Dios hizo en Antioquía también no era algo único, porque se podía pensar que fue algo único, no. Más bien Dios quería repetir ese trabajo, pero en todo el mundo. Entonces Pablo y Bernabé dieron testimonio de esto en las iglesias, mejor dicho, en la iglesia en general. Esto quiere decir que a toda obra de Dios las juntaron y dieron su testimonio de todo lo que Dios había hecho a través de ellos en cada lugar que fueron. Dieron testimonio de cómo ese viaje de Dios abrió puertas a los gentiles, que había sido todo un éxito, aunque con grandes obstáculos, pero diminutos ante el Dios verdadero, ¿no? Estos problemas o obstáculos, obviamente la dificultad del viaje, la confrontación con Elimas en Chipre, la renuncia de Juan Marcos, el ser expulsados de las ciudades de Antioquía e Iconio, la tentación de recibir adoración, el ser apedreado en Listra, pero todo esto obviamente bajo el control de Dios. Pablo y Bernabé pues obedecieron por gracia a seguir ese trabajo que Dios les había encomendado. Y esto debe llevarnos a hacernos cierta pregunta. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Ahorita que ya sabemos todo esto, ¿qué va a pasar de ahora en adelante cuando se presente ante nosotros una tentación, un obstáculo o una oposición? Porque si volteamos al pasado, vemos que nada detuvo al Señor Jesús, nada detuvo a sus discípulos, ellos siguieron sus pasos de su Maestro y de su Señor, nada los detuvo. Y quiere decir que si somos seguidores de aquel que se dio por nosotros y que nada lo detuvo a seguir el sacrificio y el dolor por nuestra redención, nosotros debemos seguir sus huellas, debemos tomarnos de Él, porque solo en Él recibimos la gracia para poder hacerlo. No hay pretextos, tenemos el poder de Dios que nos impulsa, ese amor que nos constriñe. Solo es mantenernos con la mirada en Él para no ser detenidos por cualquier corriente y así poder llegar a la meta. Porque el apóstol Pablo expresa este enfoque en su vida como testimonio en una carta a la congregación de Filipo.
En Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese supremo llamamiento, hermanos, es para todo el que viene a Cristo. Aunque Pablo y Bernabé estaban de regreso a Antioquía de Siria, se quedaron por un buen tiempo, tomaron un buen descanso allá, pero esto no quiere decir que se quedaron sin hacer nada. Y esto, hermanos, es lo que está sucediendo hoy. Hoy día tenemos una situación que nos hace estar en casa. Ellos tenían un trabajo en Antioquía, no llegaron a descansar. Ellos siguieron ministrando al Señor y a los demás, y hemos dicho que ministrar significa servir al Señor. ¿Y de qué manera sirves al Señor? Sirviendo a los demás. ¿De qué manera? Predicando, orando por ellos, enseñando a todo el que se ponga enfrente de ti. Y hay redes sociales ahora para esto. Ellos eso estaban haciendo. En ese tiempo, ellos estaban enfocados en esto, no se quedaron a descansar. Y este tiempo no es para que nosotros descansemos como el mundo lo hace, porque el mundo eso hace, lo toma como vacaciones, lo toma como descanso. Y se refiere a que seamos personas que sean valientes, que estemos meditando de día y de noche en la palabra de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, buscando en oración el rostro de Dios y dejar que el Señor obre en nuestros corazones conforme a su voluntad. Y lo demás, en verdad, se va a dar. Porque Él prometió que si no nos angustiamos, o sea, que no nos angustiemos, más bien que sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces debemos estar realmente en esta sintonía. El estar quietos no significa estar sin hacer nada. De hecho, cuando el Señor dijo estar quietos y conocer quién es Dios, no significaba que no hagas nada. No es un descanso para la adversidad o para el perseguido. Es más bien una reprensión hacia las personas o hacia el mundo que está inquieto y turbulento, viviendo de una manera que no es agradable a Dios, que es para las personas que hacen y deshacen sin buscar a Dios, sin buscar el rostro de Dios. Y buscar el rostro de Dios no se trata de buscar a Dios y seguir con nuestra vida pasada, porque seguimos cayendo en razonamientos tontos y cosas que obviamente ofenden a Dios. Entonces, buscar el rostro de Dios realmente y buscar su reino, eso es enfocado totalmente a ese camino. No, un rato voy para ese camino y un rato voy para el otro. No se puede realmente tener un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Entonces, hay que buscar su reino, hay que buscar su justicia, hay que dejar de estar enfocados en lo terrenal y enfocarnos en lo espiritual. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el estar quieto significa cesar de vivir erróneamente. Porque muchos toman quietud como otra cosa, no. Cesar de vivir erróneamente. Porque este camino es camino de muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos. Dijimos que arrepentirnos significa dar un giro de 180 grados, volver a Dios. El Señor dice, arrepiéntete, vuelve a mí, dice el Señor. Conoce quién es Dios. Ese Dios que creó todo y que puede doblegar cualquier corazón, que puede destruir a las naciones, que puede detener la iniquidad, que puede detener la enfermedad. El hombre o la mujer que busque a Dios y que se vuelva un hombre y mujer de piedad y que esté apropiadamente en esta quietud, que no significa estar sin hacer nada, ya dijimos, puede gloriarse en la exaltación de Dios. Él sabe que el triunfo de Dios se va a extender en todo el mundo, en toda la tierra. Entonces, hermanos, la vida de Pablo y Bernabé, obviamente, aún pasaban adversidades, aún los quisieron matar. Ellos siguieron, en su quietud, siguieron haciendo la voluntad de Dios. De alguna manera, nosotros deberíamos de estar haciendo lo mismo. Y deberíamos seguir el consejo de Dios.
porque como dijo Pedro en alguna ocasión, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que el Señor te bendiga grandemente. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas
Tu diestra